del siglo XX y inicios del siglo XXI. Y todo esto, ¿por qué? Porque realmente nosotros como un centro de investigación tenemos que adecuarnos a las circunstancias externas y ver hacia dónde está la pertinencia en nuestras investigaciones para que siempre no seamos obsoletos ni estemos alejados de la realidad. Entonces quiero hacer un par de puntos ahí, enfatizar muchas otras cosas más que vienen concatenadas con todo esto. Y bueno, sin mayor preámbulo, entonces, si me lo permiten, pues iniciando mi presentación, en donde pues va a estar dividida en estos rubros, va a estar contenida en lo que es la introducción, evolución de los materiales en la tecnología, materiales y su relación de esta metodología con también el desarrollo de estos materiales de investigación y algunas conclusiones. ¿Sí? Bien. Entonces, de esta forma, entonces, tenemos básicamente de que la metodología pues, es una ciencia horizontal, de las más antiguas, y que toda esta pues siempre ha estado acuñada con el término de investigación y desarrollo. Y básicamente esta se ha utilizado mucho en lo que es la fabricación industrial, la medicina, las telecomunicaciones y el comercio, por citar algunos de los sectores. Asimismo, entonces, con respecto a la metodología y el avance de la tecnología y de los materiales, les muestro este diagrama del profesor Ashby, que estaba en la Universidad de Imperial College y después en Oxford, y en donde él nos presenta qué ha pasado con los materiales desde el inicio hasta el 2020. Él muestra de que obviamente a los inicios pues teníamos los materiales convencionales, que era madera, piedra, etcétera. Después tenemos aquel parteaguas en la década de los 60 con el desarrollo ya más franco y frontal de todo lo que son los polímeros para después desarrollar materiales tales como los materiales compuestos de matriz polimérica, de matriz metálica y de matriz cerámica. Asimismo, aleaciones especiales, los cerámicos ingenieriles y otros muchos más. Ahí lo que le faltó al profesor Ashby, si ustedes lo pueden notar, es simple y sencillamente el surgimiento del desarrollo de los nanomateriales. Creo que ahí nunca previó él ese gran descubrimiento. Bueno, a partir de ahorita les voy a mostrar de manera muy sucinta, pues obviamente cómo se ha dado este desarrollo de la metodología. En las primeras etapas de la humanidad, pues muchos de los patrones de referencia eran relacionados al organismo, el cuerpo humano. Asimismo se siguió, pero cuando ya hubo más gente, más, ahora sí que investigadores, aquellos tratando de dar nuevas cosas en sus descubrimientos por esta sed y ansia del ser humano siempre de saber más, pues entonces se tuvo que ir afinando todos estos patrones de referencia porque ya no era necesario el estarlo refiriendo a partes del cuerpo humano. Es así como entonces, en el caso de Francia, Francia como país pues toma la delantera y toma la situación para comenzar a fomentar la ciencia como metodología, y es así como en 1791 pues se acuñan las unidades fundamentales que son el metro y el kilogramo. Unidades fundamentales que por cierto ya actualmente han estado cambiando. ¿Y todo esto por qué? Porque obviamente la metodología tiene como finalidad cada vez ser más exacta, que haya una menor incertidumbre en las mediciones, es decir, que sean más exactas y que efectivamente funcionen como un patrón de referencia universal. Es así entonces como a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pues tenemos el término que se acuña de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I. Esta innovación voy a mencionarla también un poquito más adelante porque es muy importante, y este término se acuña, y todo esto nace porque precisamente como está puesta en la parte inferior de esta diapositiva, es que realmente necesitamos obviamente todos los productos o procesos que ahora estamos llevando a cabo, pues se requiere de una menor incertidumbre, se requiere de una mayor exactitud en sus mediciones, y es así por lo cual se ve obligado a ir actualizando este tipo de situaciones que tenemos a la mano. Una de las cosas que han estado pasando pues es que la industria automotriz, la industria aeronáutica,
la industria 4.0, es decir, aquella mejora en las líneas de producción debido a este mundo binario, se está dando la existencia y manejo, síntesis y utilización de las nanoestructuras para diversos usos. Aquí muestro una pequeña ilustración, una pequeña fotografía, y para muchas otras cuestiones como serían también la optoelectrónica o cuestiones de sensores eléctricos, etcétera. De esta manera, entonces, lo que está sucediendo es que necesitamos desarrollar nuevos materiales con nuevas tecnologías, pero que éstas sean más limpias, se reduzca entonces los elevados costos de procesamiento, así como también se disminuya el desgaste de estos recursos naturales y contaminación ambiental. Debido a todo esto, entonces, jóvenes, lo que nosotros tenemos que hacer, y esto es un compromiso de los que estamos todavía vigentes, pero ya con un poquito de edad, es de que nosotros tenemos que estar conscientes de que no podemos comprometer a nuestras generaciones futuras a base y a costa de satisfacer nuestras propias necesidades, porque desgraciadamente eso es lo que ha estado sucediendo y no tenemos el derecho realmente de comprometer su futuro. Es así como entonces debemos de estar más conscientes en este siglo XX. Es así entonces como lo que son los materiales, procesos, tienen hoy en día que tener siempre en mente una reducción y eliminación, de que ya no estemos produciendo más contaminantes ni más fuentes de desecho. Además también de que reduzcamos energía, el consumo de energía, de agua y de otros recursos. Es decir, nos tenemos que hacer realmente conscientes y decir que estamos desarrollando y trabajando en una tecnología verde. ¿Qué es entonces lo que ha pasado con la metodología y qué ha sucedido? Bueno, si lo vemos a través de la historia de la humanidad, pues ya vimos la existencia y estamos conscientes de grandes civilizaciones como la civilización maya en México, como la civilización egipcia, como también los hindús, en donde hicieron maravillas y obviamente nos dejan vestigio en estos monumentos históricos, pero que obviamente para hacer estos monumentos históricos, pues muy seguramente tuvieron que utilizar algunos patrones de referencia, algunos sistemas de medida, y que estos deberían de ser obviamente con una cierta exactitud. ¿Por qué? Porque si no, sus trazos obviamente no iban a tener esa precisión que requerían para hacer todas estas maravillas. Vean cómo también, inclusive en el mundo persa, ahí lo que ahora es Irán, tenemos vestigios de los grandes adelantos que tenía la humanidad, a pesar de no tener muchos equipos, ni equipos sofisticados, ni de medición, ni mucho menos de caracterización, pero que eran suficientes para poder hacer estas grandes obras maestras. Ciudades enteras hechas a base de tierra, obviamente una tierra fibroreforzada con cascarilla de trigo y otras cosas más. Y vean entonces lo que dejó, maravilla realmente lo que el ser humano podía hacer en esos entonces, y aparentemente sin mucha tecnología o muchos equipos a su servicio. Asimismo lo vemos también en la parte de los metales y sus aleaciones, todo lo que han dejado de vestigio, en el caso del desarrollo obviamente de las aleaciones base cobre, como serían los latones y cobres, cuando los griegos pues descubren las minas de estaño y de zinc para poder desarrollar este tipo de aleaciones. Y en el caso, por ejemplo, una cuestión de parteaguas fue simple y sencillamente el descubrimiento y el desarrollo del acero, que no es más que se define como una solución sólida de carbono y hierro, y que con base en esto se pudieron hacer muchísimas maravillas, cosas muy grandes como buques, tanques, etcétera, puentes, en fin, por sus grandes valores de ductilidad y también de resistencia. Entonces, esta característica le valió a los aceros ganar un espacio muy especial en el desarrollo de la humanidad. No dejar de lado también ver y estar conscientes de que, por ejemplo, en el caso de vestigios que se encuentran, la humanidad fue capaz, sin saberlo, de utilizar nanoestructuras. Vestigios de estos están, por ejemplo, en el cáliz de Licurgo, en donde vemos que obviamente tiene algunas partículas nanoestructuras ahí incluidas en esa sílice, y que esto nos da estos efectos ópticos, y que quizá en esos momentos lo presentaban como una cuestión mágica o maravillosa,
pero que realmente sin saber lo que estaban utilizando, tal vez agarraban un cierto polvito, se lo agregaban, lo mezclaban con esta sílice, hacían los orfebres este tipo de maravillas, pero nos daban ese tipo de refracciones de la luz y obviamente provocando cambios en las coloraciones diversas que tenemos. Finalmente, entonces, con todo esto, pues llegamos a la construcción ahora y hoy en día de las grandes urbes como las que tenemos aquí ilustradas, en donde, bueno, tenemos que están predominando todos estos rascacielos, automóviles, puentes, etcétera, en donde vemos que se predomina lo que es el cemento Portland, estructuras de hierro, la tecnología que los vehículos están involucrando hasta nuestros días, pero que todo esto nos está llevando realmente a una gran contaminación y nos ha llevado, ya que, por ejemplo, gases invernaderos que se han estado arrojando a la atmósfera, aun cuando la naturaleza y aun cuando la Tierra tienen la capacidad de poder absorber gran parte de este CO2 en sus mares, en los bosques, pero el problema es que hemos estado produciendo más de lo que la propia naturaleza puede procesar. Y es allí donde entonces tenemos los graves problemas con el cambio climático y otro tipo de consecuencias muy drásticas y dañinas que ahorita les voy a mencionar cuando haga una reflexión más acerca de eso. Otra de las cosas también que hemos visto pasar a finales del siglo XX y principios del siglo XXI es que el mundo binario realmente ha hecho de que compañías multinacionales que se creían invencibles han desaparecido y entonces hemos visto cómo ha cambiado el mapa de todas estas empresas multinacionales y todo debido simple y sencillamente al desarrollo y al empuje de este mundo binario. Es así como inclusive ya nos quedamos maravillados como en este siglo XXI y ahorita en estos años ya se nos está promocionando y se nos está anunciando y podemos encontrarlo en cualquier medio de noticias en donde ya vemos drones, por ejemplo, que se están tratando de utilizar ya en ciudades como Dubái para el transporte público, quizás hasta con manejo autónomo, donde vemos también otra arquitectura de sistemas solares fotovoltaicos que sean mucho más eficientes, tanto en ocupar espacio como en producción de energía. Vemos también puestas que ya están anunciando varias empresas de transporte individual o colectivo, todo esto para poder ser utilizados en lo que son las ciudades inteligentes y no dejar de lado lo que está sucediendo también con toda esta realidad virtual, en el caso del esparcimiento, de la diversión, en donde realmente esto también está cambiando la manera y la concepción de los que tenemos los seres humanos para esta diversión o para este esparcimiento que sobre todo va a pegar a los niños que están precisamente ya teniendo contacto con esta realidad virtual. Y bueno, no puede dejarse de ver de lado que también, inclusive las mismas líneas de producción de muchísimas empresas, ahora empleando y tomando ventaja de esta interconectividad digital y de este mundo binario, pues entonces puedan controlar sus líneas de producción para que tengan un menor rechazo, un menor número de rechazo, así como también una mayor precisión y entonces una mayor productividad y lo vemos que también se está aplicando en lo que es la industria 4.0. Una de las cosas que nos debe de preocupar, ya como paréntesis, pues es que todo esto, ojo, va a demandar menos labor y menos la intervención de la mano del hombre. Y es ahí donde nos debe de preocupar un poco esto. Otra de las cosas entonces también que se está acuñando con todo esto son las ciudades inteligentes, que estas ciudades inteligentes, pues de manera general, aquí lo listé, debe de cumplir y satisfacer cada uno de estos puntos. Los más importantes, en mi opinión, son, por ejemplo, los que yo marqué en rojo, que serían relacionados con la sanitización, que esto pues obviamente lo hemos vivido derivado de esta pandemia del SARS-CoV-2, lo que es la interconectividad también del mundo digital, del mundo binario, y lo que es también de que todo esto se desarrolla en un ambiente sustentable. Dicho esto, entonces, lo que vamos a ver es de que cómo podríamos ver ilustrada o esquematizada una ciudad inteligente. Pues se concibe de esta manera, en donde tenemos la conectividad satelital que está llegando a centros de trabajo o quizá también a departamentos para alojamiento,
a poder controlar todo lo que sería el transporte público, en otro momento dado también la generación de energía por fuentes alternas, y que en un momento dado todo esto va a empujar más el uso del coche eléctrico, totalmente contrario a lo que nuestro actual gobierno federal nos quiere enfatizar y nos quiere vender. Y ojo, mucho ojo, jóvenes, razonen su voto para este nuevo 6 de junio, porque la verdad es que inclusive yo estaba viendo ahora las noticias de que ya inclusive compañías como General Motors está anunciando que por ahí del 2030, 2035 ya va a dejar de producir coches que estén utilizando gasolina para poderse mover. Es decir, estamos obsoletos y tenemos al contrario que estar muy acordes con la realidad que se nos viene y que es realidad que ustedes van a vivir. En el caso del Sinvestav Querétaro, pues esta fue una ilustración que preparamos para esta publicación que nos pidieron apoyar ahí, aportar algo de España, en donde cómo concebimos nosotros esa ciudad inteligente. Pues obviamente la conexión satelital, obviamente que llegue a estos centros de trabajo o departamentos de habitación. Tenemos también en nuestras casas, en nuestra conectividad pública, en nuestros automóviles, pero que también tengamos tecnología para poder limpiar el aire, y en eso se trataba de poner estas nubecitas que fueran grises y de repente fueran claras, en donde limpiamos o de alguna manera estamos degradando toda esa contaminación que tenemos en el medio ambiente. Con todo esto, entonces, ¿qué ha pasado también? Pues en este siglo XXI y sobre todo ya en estos años, pues vemos que han surgido nuevas compañías que se basan en ese mundo binario, tomando ventaja de ello, y en donde vean cómo realmente tenemos otra concepción de hacer negocios, es decir, donde se nos ofrece alojamiento cuando no, las empresas no tienen que tener muchos hoteles esparcidos en todo el mundo, donde las empresas nos pueden vender lo que queramos y nos lo pueden entregar a nuestras casas sin tenernos que desplazar a esas tiendas, donde también se nos puede ofrecer el servicio de transporte sin necesidad de que haya, por ejemplo, una base y en esa base estén estacionados 40 automóviles, pues esperando a que lleguen a solicitar sus servicios. Inclusive se dice ya que en muchos lugares del mundo ya se está previendo que Uber va a ser la primera en que ofrecería servicio de taxi con manejo autónomo. Entonces vean, y nuevamente haciendo la reflexión a lo que es la tecnología 4.0, vean cómo entonces el mundo que a ustedes les está tocando y les va a tocar vivir es otro. Y lo que nosotros tenemos que hacer es fomentarlos y ayudarlos a que ustedes tengan una inserción más natural y muy competitiva en ese nuevo mundo que están ustedes ya lo tienen encima y ya lo están viviendo. Vean aquí, les presento varios ejemplos ya de marcas comerciales que ya ofrecen y ya tienen coches que están ofreciendo a la venta pública de coches totalmente eléctricos. Vean varias marcas que les serán conocidas. Y también esta situación que me encontré y me llamó mucho la atención, y esta me la encontré aproximadamente hace unos 5 años atrás, en una revista, en uno de los viajes que pudimos hacer cuando todavía se podía viajar, y vean cómo se prevé y se pronostica de que para el 2050, entonces ya estos motores de combustión interna que producen mucho ruido y producen mucha contaminación consumiendo gasolina, pues van a tener que estar siendo menos y menos utilizados o ya prácticamente no existentes, para dar paso a coches eléctricos o inclusive a transporte individual o colectivo a través de drones. Vean nada más qué maravillas y qué mundo también tan fascinante les va a tocar vivir. Ojalá en mi caso pueda haber al menos los inicios de esta vida, porque va a ser maravillosa. Realmente todo aquello que nos mostraban estas caricaturas de los supersónicos, pues es una realidad. Entonces vemos que todo esto tiene que ser sustentable. ¿Y qué entenderemos entonces por sustentabilidad? Tendremos que entender la interacción o concatenación que va a tener el mundo social, los intereses sociales, el mundo del medio ambiente o nuestro medio ambiente, nuestra casa que tenemos, y las cuestiones económicas, para que la interacción y la concatenación de cada uno de estos mundos haga que todos los procesos, todos los materiales que tengamos, toda la tecnología que tengamos sea económicamente
socialmente responsable, económicamente factible y también sea respetuosa con el medio ambiente. Y eso es sustentabilidad. Pero entonces no olvidemos aquel término que les dije que se estaba acuñando cuando la evolución de la metodología y que es la innovación, que la mencioné como que sería I más D más I. Esta innovación, muchachos, también es algo que ha adquirido una mayor importancia en este siglo XXI, pues porque esta innovación nos va a dar la capacidad de poder hacer una diferenciación de productos, de más eficiencias, etcétera, y que todo esto derivado también de las necesidades de mercado y del mismo desarrollo tecnológico científico que se está dando. Esta innovación, entonces, puede haber muchísimas definiciones de qué es una innovación o qué podamos entender por innovación. Las pueden encontrar en cualquier libro, internet, lo que quieran. Yo aquí les puse algunas de ellas que creo que son importantes. Sin embargo, insisto, pueden encontrar muchas más en las diversas fuentes de literatura. Y bueno, la innovación es simple y sencillamente un cambio que supone una novedad. Tenemos que realizar una diferenciación. ¿Para qué? Para que esa diferenciación haga que ese producto, servicio, lo que sea más novedoso, más eficiente o simple y sencillamente sea más atractivo para cuestiones de mercado, de que diga, bueno, satisfaga las necesidades de la gente, que diga, bueno, es que tiene un colorcito que me gusta o le gusta a la generalidad, qué sé yo. Entonces, en ese sentido también tenemos la innovación científica y que la innovación científica en términos generales se puede definir como lo que está marcado y listado en letras rojas, pero que principalmente vean, está tocando el desarrollo de materiales novedosos con propiedades cada vez más específicas y que satisfagan los requerimientos tanto de la industria como de la sociedad. Es allí hacia donde nosotros tenemos que siempre estar enfocando nuestras baterías cuando nosotros estamos pensando hacer ciencia y tecnología, que nosotros tenemos que estar acorde con esto. Y finalmente también la innovación tecnológica, también obviamente nuevos dispositivos, nuevos casos a partir de modificaciones o de estos cambios para este tipo de productos, ¿sí? Y obviamente, pues esto mucho va a estar también de la mano con los servicios tecnológicos y la calidad que se va a ofrecer de estos. En el caso de la innovación disruptiva, que esto es lo que están más interesados los empresarios, pues esto básicamente va a corresponder mucho a lo que la demanda de mercado haga. ¿Por qué? Pues que obviamente porque el mundo empresarial pues está viendo, bueno, con lo que yo haga yo lo tengo que vender, lo que yo haga yo lo tengo que colocar en el mercado, lo que yo haga tiene que ser demandado por una gran cantidad de gente para que realmente sea un gran negocio. Por eso es que entonces tiene que estar muy de la mano de estas demandas de mercado y de esta demanda comercial. Con todo esto entonces y recordando nuevamente, regresando a lo que es la innovación, entonces surge de la mano el término de entrepreneur en inglés y de emprendedor en español. ¿Por qué es muy importante? Porque precisamente el emprendedor, como está puesto y recalcado por mí en rojo, pues va a ser aquella persona que está dispuesta a correr los riesgos, a generar empresas y que todo esto pues para un beneficio económico y social y también entonces tenga siempre una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué lo comento, muchachos? Pues porque hoy vemos, por ejemplo, para los jóvenes como ustedes, que ya todas las grandes empresas, pues ya la cantidad de empleos que ofrece cada vez se reduce más, ¿sí? Porque obviamente ellos mismos están más interesados en ir reduciendo la cantidad, el número de gentes que trabajan en ellas. No simple y sencillamente es en balde que todas sus líneas de producción las quieran robotizar. El factor humano obviamente es costoso para las empresas. El factor humano realmente, y hay que reconocerle, es muy complejo. Entonces, todas estas empresas dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? Pero entonces, en contraste, lo que tenemos que promover y provocar en ustedes es siempre esta sed de saber más, la sed también de prepararse bien para tener una base científica y tecnológica muy sólida. ¿Por qué?
porque el emprendedor, como está marcado aquí, lo estoy resaltando ahorita en este óvalo rojo, pues es obviamente a base de conocimiento que este emprendedor puede lograr hacer una innovación y que puede colocar productos en el mercado. Y todo esto, muchachos, también nos pega entonces y nos compromete a los centros de investigación como el nuestro, porque nosotros tenemos que estar siempre al lado de las industrias, de ese capital de riesgo, porque si no lo hacemos así y si nos aislamos de lo que está sucediendo en el mundo real, en el mundo externo, pues lo único que estamos haciendo es que nos vamos a quedar obsoletos y entonces el tipo de investigación que nosotros hagamos va a ser una investigación no pertinente para las circunstancias y el momento real que se está viviendo y que se está demandando. En ese sentido, yo les quiero mostrar, y si me lo permiten brevemente, aquí yo tengo dos ejemplos, quizá el tiempo no nos va a dar, pero sí al menos les quiero mostrar este pequeño video de lo que se dio y se divulgó aquí en la región del Bajío de un muchacho emprendedor. Entonces, si me lo permiten, voy a darle clic para que veamos el video. Me dicen si es que no lo ven, por favor. Sí lo estamos viendo, doctor. Pero no se escucha. ¿No se ve? No, sí se ve, pero no se escucha. Ah, caray. Entonces ahí nuevamente en el icono donde nos compartió su pantalla, le puede dar clic y ahí está una opción que dice incluir sonido del equipo. No sé si la puede habilitar para que podamos tener acceso al sonido A de su ver, equipo. deja ver, porque déjame, le paro a esto. Y a ver, entonces déjame ver si puedo meterme a eso, porque ya no veo mi pantalla. Pero bueno, déjame ver a ver qué más puedo hacer ahorita. Ah, ¿cómo le puedo hacer aquí? Es que si no tendría que salirme de la presentación. Ah, sí, es cierto. Sí, Sí, no. es que está en modo escritorio, ¿verdad, doctor? Sí, creo que sí. Me tendría que Ujú, salir de la presentación. Bueno, pues ujú. bueno, por lo menos vean el video, porque si no, sí. Ya hice un relajo. Creo que está cargando. Ah, se fue la... Sí, bueno, voy a dar clic, por lo menos, hay un problema aquí técnico, pero bueno, por lo menos si ven y siguen el video y ahorita se los comento rápidamente, ¿de acuerdo? Si alguien tiene un video, un audio mejor, pues con gusto. Pues bueno, básicamente en este
pequeño video, pues este muchacho al último termina diciendo que sí se puede hacer ciencia, tecnología y para poder dar nuevos productos, nuevas propuestas de mercado y que sean negocio. Y que entonces, por eso les decía yo que los emprendedores con una base científica y tecnológica pueden ellos realmente crear prosperidad, negocios, y eso es lo que ustedes pueden hacer fácilmente dominando estas partes principales que comento. Bueno, no se puede dejar olvidar, obviamente, de que se tiene que seguir participando fuertemente en los comités de normalización, como son los comités de normalización ISO. Aquí, por ejemplo, se ha participado. Yo he tenido la fortuna de participar en lo que es, por ejemplo, algunas normas que se están desarrollando para algunas nanoestructuras como el grafeno, y es una de las cosas que tenemos que seguir siempre alimentando, participando y cada vez para conocer más lo que se está realmente demandando y lo que se requeriría hacer para tener una mayor exactitud de nuestras mediciones. Por otra parte, entonces, rápidamente, como una parte final, les voy a mostrar lo que hemos estado haciendo en mi laboratorio aquí en Simvestab Querétaro, en donde todo esto está acotado en lo que es la nanotecnología, que, como he dicho reiteradamente, quizá definiciones pueden encontrar muchísimas más en la literatura, pero en mi opinión, una breve y muy escueta y sucinta para que define bien qué es la que les estoy mostrando en esta diapositiva. Varios artículos hemos publicado a través de la dirección de tesis, de maestría y de doctorado, y pues básicamente nosotros empezamos con una de las nanoestructuras más simples que fueron los nanotubos de carbono, que ustedes recordarán, estas estructuras estuvieron muy de moda, hubo un boom muy fuerte por ahí de alrededor de duró unos 5, 7, 8 años, después ya disminuyó enormemente, y que en nuestro caso lo concatenamos o lo juntamos con lo que fueron los polímeros conjugados, para hacer todas estas celdas solares orgánicas y que realmente tuvimos buenos resultados cuando los juntábamos estas nanoestructuras y estos polímeros conjugados. Asimismo, después pasamos también a seguir sintetizando y trabajando en el laboratorio con más nanoestructuras, en este caso el grafeno, por su importancia que adquiere, que en algunas ocasiones hay personas que definen al grafeno o las sábanas de grafeno como si agarráramos un nanotubo de carbono y lo desdobláramos. Quizás sería un poco atrevido, pero no. Todo esto se obtiene a partir del grafito por ciertos procedimientos que lo hemos hecho en el laboratorio y que obviamente este grafeno primeramente obtenido como óxido de grafeno por los procesos o los medios que los utilizamos y empleamos en el laboratorio, pues realmente después de hacer una reducción buena de ellos, obtenemos lo mejor de sí de este material. Las propiedades pues son diversas, buenas, propiedades mecánicas que están ilustradas en la animación que tengo del lado inferior derecho y también muchas otras propiedades eléctricas, que todo esto pues obviamente ha ganado y las listo aquí en esta diapositiva en el lado derecho, sobre todo las marcadas en rojo, donde en mi opinión es lo que ha sido más importante y más atractivo para todas estas sábanas de grafeno, y las aplicaciones entonces se han derivado con base en estas características que presentan esta nanoestructura. Obviamente no hay que, insisto, no dejemos pasar de largo la primera de ellas, que fue maravillosa, su descubrimiento, su desarrollo y todo lo que se trabajó en cuanto a estas, con pared sencilla y pared múltiple, y que nosotros en su momento logramos hacer nanocompuestos de matriz polimérica, y vean cómo fue capaz estos nanocompuestos de tener la capacidad de conducción de carga, ¿sí? Y eso fue pues lo que obviamente nos valió muchas otras buenas citas y artículos que publicamos por ahí. ¿Qué caracterizaciones son las que más se utilizan para este tipo de nanoestructuras o nanomateriales? Pues aquí les menciono las más comunes, que son difracción de rayos X, difracción Raman, FTR con transformada de Fourier, microscopía electrónica de transmisión, microscopía electrónica de barrido, inclusive de alta resolución y difracción de rayos X. Con todas estas caracterizaciones, por ejemplo, que hemos hecho nosotros y además trabajando todas estas nanoestructuras, en el caso de las arquitecturas para los transistores orgánicos, pues hay diversas. Nosotros inclusive, aparte de utilizar el grafeno, agregamos otras nanoestructuras como fueron los nanoalambres o las nanoesferas,
de metales nobles con el objeto de incrementar la capacidad de transferencia de carga y tuvimos buenos resultados al respecto. Todo esto en donde se ve que es su aplicación, pues en todos estos productos que están listados aquí en esta diapositiva, que obviamente son productos que vemos ya de manera muy cotidiana, muy común, y que cada vez los iremos viendo más y más y más, y que cada vez van a ser capaces de hacer mucho más cosas estos tipos de productos. En el caso también educativo, en pantallas, en lo que es en las empresas, en las industrias, en nuestros hogares, inclusive nosotros mismos y en nuestros automóviles. Con todo esto, pues ya lo hacemos en cierta medida, utilizando el GPS, el GPS, para ir, por ejemplo, el Google Maps o Waze, cuando queremos ir y desplazarnos de un lado a otro. Entonces, esos son los inicios. La tecnología ya la estamos palpando y la estamos utilizando día a día. Y lo que nosotros entonces tenemos que estar, los que hacemos también hasta para las cuestiones de esparcimiento, las realidades virtuales, lo que nosotros tenemos que hacer es entonces ser capaces de tener los conocimientos para poder entender, absorber toda esta tecnología, pero por el otro lado, ser propositivos y poder seguir desarrollando y optimizando todo esto a más. Las aplicaciones nuevamente lo quiero enfatizar en lo que son los automóviles, perdón, como están aquí ejemplificados, ¿sí? Y también en la industria aeronáutica. Entonces, esos son los grandes empresas multinacionales y de gran volumen en donde se empujan más estos desarrollos. Vean inclusive estructuras hechas ya totalmente de nanocompuestos con nanotubos de carbono, inclusive se reporta. Así es que entonces las aplicaciones pueden listarse como están aquí puestas en esta diapositiva, que son muchísimas. Una de ellas que inclusive sí merece la pena que comentemos un poco más es los superconductores, la superconductividad. Esta superconductividad que entonces al presentarse una cero resistividad, toda la transferencia de carga se optimiza, se mejora y entonces vemos que ya se ha estado aplicando en estos equipos o para estos usos que estoy aquí señalando con el puntero y que están en letras rojas y que debemos de verlo y debemos de acostumbrarnos que cada vez más vamos a estar viendo que esta superconductividad se va a estar utilizando para muchos productos o servicios que veamos. Uno de ellos, el emblemático, es el tren rápido que ya es una realidad en Shanghái con tecnología alemana y que ya se está empleando. Y muchos otros más después veremos que se están aplicando porque obviamente sí nos da lo que es trenes de alta velocidad para el transporte público que sea mucho más eficiente. Realidad que ya está. Entonces, resumiendo, las técnicas de caracterización que más nos han servido, pues es rayos X, microscopía Raman, ¿sí? A diferentes temperaturas con sus diversos tipos de análisis para poder entender qué está sucediendo más con nuestros materiales. Infrarrojo también para ver si tenemos ahí contaminación o presencia de grupos funcionales y cómo estos nos van a impactar en el funcionamiento de todas estas nanoestructuras o que estas nanoestructuras las podamos concatenar con otro tipo de matrices o bases o productos. Y finalmente también pues microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Y todo esto también concatenado con la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. ¿Para qué? Para que nosotros veamos todas estas nanoestructuras a detalle y las podamos ver, observar y analizar. Finalmente, entonces, aplicaciones, las más directas, les puedo mencionar las celdas solares orgánicas, que son flexibles, y películas también muy delgadas. Algunos artículos en donde hemos publicado algunas de estas cosas. Y por otra parte, en el caso de la sustentabilidad, si ustedes recuerdan, mucho también marcaba lo que es respetuosos con el medio ambiente y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que ha pasado? No dejemos pasar de lado que en el siglo XIX y XX, pues hubo la gran revolución industrial, pero con procesos altamente contaminantes, realmente contaminamos mucho y además de que contaminamos mucho, pues lo que hicimos también fue agotar muchos recursos naturales, ¿sí? Y comprometemos todo eso a nuestras generaciones futuras, que son ustedes o los que vengan más adelante. Así es que en nuestro maravilloso país, México, pues lo vemos, pero estemos conscientes que hemos hecho una contaminación desmedida, además también de un uso y un agotamiento de recursos naturales enormes, ¿sí?
Y todo esto entonces, ¿qué nos ha traído también? De que al mismo tiempo muchos de estos recursos naturales los hemos contaminado, como es el caso del agua, en donde derivado de todo esto, pues entonces hay, como les presento en esta diapositiva, pues muchas situaciones, muchas consecuencias de la contaminación y de arrojar mucho CO2, un gas invernadero en grandes cantidades al medio ambiente, que nos ha traído también muchos problemas económicos y de salud, además del cambio climático, y también problemas también de salud derivado de la contaminación de todos esos mantos acuíferos o del agua, que también eso representa pues dinero para poderle dar la atención médica a toda esa gente que se está enfermando, y que obviamente pues cuando tenemos gobiernos federales como este, pues cada vez son menos los recursos que se meten allí y cada vez más gente enferma sin posibilidad de curarse. Entonces también estamos conscientes de que esta contaminación la tenemos en nuestros hogares. Vean cómo realmente tenemos una contaminación muy fuerte, ¿sí? Que está precisamente dándose en diversas partes de nuestras casas, de nuestros departamentos, derivado también de estar en contacto con muchos materiales que se utilizan de limpieza. Y otra de las cosas también es que todos estos cambios climáticos pues realmente nos están pegando fuertemente en toda esta que vemos y decimos luego, oye, pero es que antes no hacía tanto calor, es que antes de repente no hacía tanto frío, pues porque hay algo que se llama el vórtex polar, en donde esto lo que ha hecho simple y sencillamente, vean cómo ahora en esta animación que les voy a pasar, cómo está cambiando y cómo está afectando. Vean cómo realmente de repente donde no hace mucho frío pues va a ser mucho más frío, de repente donde no hace mucho calor hace más calor, porque estamos cambiando drásticamente los patrones y todo cómo se está distribuyendo las corrientes de aire caliente, que van a incidir mucho en cómo determina este vórtex polar. Asimismo también vamos a ver cómo finalmente también otro de los efectos de las contaminaciones que hemos estado provocando por el calentamiento de nuestros mares, pues es que obviamente nosotros estamos afectando nuestros corales, en donde nosotros estamos matando a esta alga, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? No es tan simple y tan sencillo, sino al afectar a estas algas y al matar estas algas, lo único que estamos poniendo, comprometiendo es la producción de plancton, plancton que sirve de alimento para muchas especies marinas. Y esto no estamos muy conscientes, pero eso está sucediéndose. Y además está sucediéndose porque los mares se están calentando, la temperatura de los mares se está elevando, y no nada más queda el efecto en estos corales, sino que también lo que podemos ver es de que todo esto nos está pegando en cómo estas corrientes marinas, perdón, aquí está, cómo estas corrientes marinas inclusive están perdiendo velocidad, y que al perder velocidad del clima en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estas corrientes marinas, como la corriente del Golfo, la corriente de Humboldt y otras muchas otras corrientes, realmente son las encargadas de estar ellas gobernando y determinando el clima que nosotros tenemos en diversas partes de nuestro planeta, es decir, con todas las lluvias, la cantidad de clima caliente o muchos otros factores, con sus consecuencias solamente derivadas de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues bueno, si contaminación es un problema grave, entonces nosotros nos planteamos en mi grupo de investigación decir, bueno, a ver, tenemos unos materiales cerámicos que pueden ser concebidos de una manera muy diferente a la cerámica convencional, donde podemos tener temperaturas muy bajas para la consolidación de estos, temperaturas de alrededor entre los 60 y los 90 grados centígrados, y no tener un aluminosilicato, un material de alta alúmina, tenerlo que llevarlo hasta temperaturas más allá de los 1000 grados centígrados para poderlo consolidar. Y entonces dijimos, bueno, utilicemos esta tecnología, pero sobre todo esto también porque toda esta tecnología pues nos da todos estos beneficios, como es una baja emisión de CO2, entre otras de las cosas.
además de que tiene una compatibilidad biológica y muchos otros beneficios. Entonces nosotros hemos utilizado este geopolímero, que básicamente lo que hemos hecho es tener nuestros materiales iniciadores, obviamente hacer una descomposición de ellos, después una reorganización, para que finalmente nosotros obtengamos unas estructuras amorfas, unas cadenas tridimensionales en el espacio, como está ilustrado aquí y estoy señalando ahorita con el puntero en la parte inferior derecha. Y tenemos entonces que empezamos con nuestros materiales iniciadores, hacemos una destrucción, una formación de varios oligómeros y después estos oligómeros los forzamos a formarse en estas cadenas tridimensionales en el espacio para que nos presenten estas propiedades. Pero todo esto hecho a temperaturas, insisto, entre 60 y los 90 grados centígrados. Es así entonces como entendiendo este tipo ya ahora de ciencia y de tecnología, pues ahora dijimos, bueno, entonces lo podemos utilizar como un material base. Como un material base, pues en primera instancia como un material base con un efecto fotoluminiscente, como sería la fosforescencia. Todo esto metiéndolo en aquella licuadora o en aquella olla de innovación, ¿sí? Así es que entonces nosotros desarrollamos este geopolímero fotoluminiscente, fosforescente, perdón, que es un efecto de la fotoluminiscencia, y también entonces lo utilizamos como un material base para que tuviera propiedades de degradación de algunas bacterias o microorganismos, como es el Escherichia coli, como sería la salmonela. Todo esto entonces también para todas estas investigaciones ya entonces son multidisciplinaria, en donde no nada más tenemos nuestro grupo de trabajo, sino que también colaboramos mucho con otros grupos de trabajo en muchos otros diversos puntos de esta República Mexicana, y entonces en el caso de este inclusive fue objeto de una patente, cuyo título de patente está puesto allí, donde obviamente se tuvieron que hacer todos los cultivos necesarios para ver si efectivamente podía inhibir el crecimiento de estas bacterias o microorganismos. Este es en el caso de la salmonela, por ejemplo, y se puede proponer para espacios limpios como en hospitales o en otro tipo de sitios en donde se requieren estos espacios limpios. Asimismo, entonces, en el caso de los problemas de contaminación, obviamente sus impactos de salud y económicos son muy fuertes, como los que están aquí más o menos puestos de una manera muy sucinta, pero sobre todo entonces en esto, una de nuestras ideas fue precisamente pegarle a esta situación de que si nosotros tenemos ciudades muy contaminadas, que en un momento dado podamos hacer una limpieza de ese medio ambiente. Y todo esto fue, en este caso, a través de la fotocatálisis heterogénea, en donde tenemos la luz junto con un semiconductor. Y en este caso también utilizamos este geopolímero como un material base, en donde iba a tener precisamente este semiconductor ya presente, incrustado en este material base, y que precisamente entonces por la producción de este oxígeno reactivo podemos inactivar bacterias y degradar muchos contaminantes. Así lo hicimos y entonces utilizamos y tomamos ventaja de este proceso de fotocatálisis heterogénea para limpiar precisamente muchos contaminantes. Hicimos las caracterizaciones pertinentes por microscopía electrónica de transmisión. También hicimos las caracterizaciones de todos aquellos productos que se estaban formando por producto de esa degradación. Tenemos el geopolímero más el semiconductor y hacemos la caracterización de ella. Obviamente también tenemos que fotoactivarlo y entonces esto se fotoactivó pues, mediante la incidencia en laboratorio de una radiación ultravioleta, en este caso UVA, pero puede hacerse por UVB o inclusive hasta por UVC. Acuérdense que cada una de ellas nada más va cambiando en la longitud de onda que emiten la UVA, la UVB o la UVC. Pero se puede hacer perfectamente bien en el laboratorio. De hecho, ahorita tenemos un proyecto con el Aeroclúster de Querétaro donde estamos haciendo una degradación, una simulación de degradación de varios polímeros para ellos. Y básicamente, pues nosotros seguimos el proceso de degradación. Los resultados se reportaron en estos artículos, que si alguien está interesado en alguno de estos artículos me dice vía correo electrónico y con gusto les envío los PDFs. También hicimos también el encapsulamiento de algunos productos que se han desechado. Todo esto, por ejemplo, en el caso aquí en Querétaro, surgió el problema de una pequeña empresa que estaba procesando mucho todo el vidrio que se obtenía de los desechos de los cinescopios, de los tubos de rayos catódicos, que tienen varios elementos contaminantes ahí, como es el bario, entre otros, y entonces lo que hicimos nosotros es encapsular
hacer un procesamiento para poder encapsular estos desechos y que entonces todos estos materiales tóxicos ya no puedan dañinos, ya no puedan lixiviarse. Esto lo reportamos en esta otra publicación, que están ahí marcados. Insisto, si alguien está interesado, les podemos compartir estas publicaciones. Otra de las cosas que también hemos estado interesados, pues es en la cuestión de energía. Bueno, ¿cómo podemos optimizar la energía? Sobre todo en edificios inteligentes que están ahora muy de moda, que se están produciendo por todos lados. Bueno, pues entonces vemos que pues muchas de las veces se siente mucho calor en nuestras oficinas, en los espacios públicos o inclusive hasta en nuestras casas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros incluimos ahí algunas pequeñas partículas que puedan absorber energía, promover un cambio de fase por esa energía que se absorbió y después liberar esa energía cuando sea demandado, provocando nuevamente otro cambio de fase, pues obviamente con esto entonces hacemos un uso inteligente de toda esa energía que está ahí disponible. Así de esta manera entonces podemos asegurar enfriar los espacios y después calentarlos cuando sea requerido. Y con todo esto, entonces, este tipo de investigaciones, parte de ellas se reportan en estas publicaciones. Insisto nuevamente, si alguien está interesado, se los puedo compartir sin mayor problema. ¿Y qué estamos haciendo últimamente? Pues lo que estamos haciendo es ahora sintetizar todas estas nanoestructuras de metales nobles a través, pero de extractos de plantas de medicinas y sobre todo, más allá, cuál puede ser su efecto en el tratamiento de algunos cánceres como el cáncer de colon, que es la investigación que tenemos ahorita en proceso, con un postdoc que tengo apoyado por CONACYT en el laboratorio, y entonces básicamente lo que se está haciendo es obtener todas estas nanopartículas de oro, pero por medio de estos extractos de plantas que son diversos, se han ensayado muchísimos, inclusive algunos de esas especies endémicas, otras no, de otras especies no endémicas, y que obviamente se conceptualiza cómo es que puede estar el mecanismo de acción. Parte de esto ya se ha publicado también por nosotros y por otras personas, por otros investigadores alrededor del mundo, que obviamente cuando se hace esta síntesis, esta obtención de estas nanopartículas por método de estos extractos de plantas, los residuos que quedan son menos dañinos, menos perjudiciales, y entonces los hace más óptimos para el arrastre, el transporte de determinados fármacos, así durante el tratamiento de cánceres de personas que tienen estos padecimientos. Con todo esto, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención, y quedo a sus órdenes para que cualquier pregunta o duda que tengan al respecto. Muchísimas gracias a todos ustedes y al Comité Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales. Gracias.